Todos sabemos que la nueva consola de Nintendo ya está muy cerca de anunciarse, y con esto posiblemente un juego nuevo de Mario en 3D como título de lanzamiento. El último que tuvimos fue en 2017 con Mario Odyssey, aunque también podríamos contar la extensión de Bowser's Fury como un juego independiente. Por eso hoy decidí hablarles un poco de lo que creo yo son los escenarios con más probabilidad de pasar en este caso. Antes de comenzar, recuerden que esta es solo mi opinión y ustedes pueden dejarme la suya en los comentarios. Quédense y disfruten, les prometo que será bastante interesante. Para este video he traído 5 posibles escenarios y empecemos con el más simple de todos estos, un remake. Y para esto quiero hacer una pequeña aclaración, y es que un remake es, al menos en el ámbito de los videojuegos, volver a hacer desde cero todo el juego, gráficos, controles, código e incluso parte de la historia. Por ejemplo, el remake de Super Mario RPG, que mejora significativamente los gráficos y el OST, además de que se mejoraron por completo las batallas. Por otro lado, un remaster consiste en mejorar algunos aspectos del juego, pero no hacerlo desde cero. Por ejemplo, Super Mario 3D World para Nintendo Switch, que agrega varias mejoras como el modo cámara y el nuevo modo de Bowser's Fury, que como digo se puede considerar un juego aparte. Eso es un remaster. New Super Mario Bros. Deluxe tiene 2 juegos, agrega Toadette, elimina el Boost Mode, por lo que se considera un remaster también. Super Mario 3D All Stars, a pesar de mejorar ligeramente los gráficos de los 3 juegos, se considera simplemente un port, los cuales simplemente son juegos pasados a otras consolas, con cambios menores, básicamente emulados. Ahora, regresando al tema del video, este primer escenario nos dice que podríamos recibir algún remake de un juego 3D de Super Mario. Y para esto he decidido realizar una tier list, que para los que no las conocen son estas tablitas que clasifican por niveles, y así poder definir cuál sería el juego con más probabilidad de recibir un remake o un remaster. Guiándonos de esto, Super Mario Galaxy 2 y Super Mario 3D Land son los juegos con más probabilidad de recibir una reinvención para la nueva consola, pues los demás ya se encuentran en la Switch original. Y recordemos que la Switch 2 tendrá retrocompatibilidad, es decir, se pueden usar los juegos de la consola original. Y Super Mario 64 ya es un remake, aunque sería interesante verlo con gráficos renovados, por eso es que lo puse en una posición más alta. Ahora, si tuviera que escoger un juego de los dos más probables, elegiría Galaxy 2. Aunque también me gustaría tener 3D Land, pues siento que es como el juego más ignorado del grupito, ¿saben? En el siguiente escenario tenemos una secuela a uno de los juegos clásicos. Ahora bien, ¿cómo serían estas secuelas? Bueno, para Super Mario 64 podría revivir el proyecto de Super Mario 128, que era un juego cancelado que iba a ser la secuela para el juego anteriormente mencionado. También podrían al fin agregar a Luigi como personaje jugable, que era de hecho el plan original para el 64. Tanto Mario Sunshine y Mario Odyssey tendrán secuelas directas, así nada más. Mario Sunshine 2 y Mario Odyssey 2. También con Mario Galaxy, aunque en este caso sería Super Mario Galaxy 3. Primero tuvimos Super Mario 3D Land, luego Super Mario 3D World. Supongo que si se sigue esta línea de juegos podríamos tener Mario 3D Universe o Mario 3D Galaxy, en una forma de fusión entre estos juegos y los Galaxy. Aquí si tuviera que escoger uno, preferiría Galaxy 3, sobre todo por la nostalgia. En el tercer escenario ya tendríamos algo mucho más grande, un juego completamente original. Como digo, ya esto es más grande, más amplio, puede pesar cualquier cosa. Aunque si tuviera que decir qué es exactamente lo que haría Nintendo para este juego, yo diría que será un juego de mundo abierto, similar a los juegos de Breath of the Wild y todos eso. Ya tuvimos algo así en Bowser's Fury, pero en menor escala, y sería muy interesante verlo como un juego, ahora en mayor escala, mucho más grande. Para esta siguiente posibilidad necesito que recuerden algo, es 2025, en este año se celebra el aniversario número 40 de la saga Super Mario, y Nintendo suele sacar juegos conmemorativos por cada aniversario. Hace 5 años recibimos 4 juegos incluyendo Super Mario 3D All Stars, y lo más probable es que en este año no sea la excepción. Y aprovechando que será el lanzamiento de la nueva consola, se podría, valga la redundancia, aprovechar para sacar un juego de aniversario bastante grande. Para que me entiendan mejor, sería como un Sonic Generations, pero con Mario. Un juego donde se revisiten niveles antiguos y pues todo eso. La verdad no me sé muy bien la historia de Sonic Generations, pero sería eso, un juego para conmemorar toda la trayectoria del fontanero. Y el último escenario, que creo yo es el más probable, es que no sea un juego 3D, sino de cualquier otra saga y spin-off.
Y con esto claramente hablo de Mario Kart 9, por favor, que ya son más de 10 años del 8. Aunque también podría ser de cualquier otra, pero sinceramente esta es la que tiene más potencial de suceder. Pero pues esta es solo mi opinión, así que me gustaría que me dejaras la tuya en los comentarios y que además si te gusta este contenido, que te suscribas a este canal y que actives la campanita para que no te pierdas de ningún otro video. Me ayudaría muchísimo ya que solo una pequeña parte de los que ven se unen a esta comunidad. Esto fue Universo Mario y nos vemos hasta la próxima.